Hola, muchas gracias por estar en compañía de nuevo en este espacio de Interfaz 3.0. Como saben, platicamos de medios, tecnología y educación. Y en esta ocasión, pues tengo la grata compañía de Bruno Hernández Levy, quien ya se encuentra aquí con nosotros. Bruno es comunicador social y maestro en producción editorial con más de 20 años de experiencia en diseño, desarrollo e implementación de experiencias formativas presenciales, híbridas y virtuales en educación media y superior. Además es jefe del Departamento de Comunicación del Conocimiento en la Universidad Autónoma de Morelos, donde anteriormente se desempeñó como coordinador de las emisoras de radio universitaria entre 2021 y 2024. También actualmente es defensor de las audiencias de Uniradio 99.7, emisora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Así que, Bruno, bienvenido, gracias por tu compañía. Al contrario, Alejandro, me da muchísimo gusto estar aquí contigo y con tu auditorio de Interfaz 3.0. La señal cambia, el algoritmo aprende. La educación evoluciona. No es tendencia, es transformación. A continuación, Interfaz 3.0. Interfaz 3.0. Medios, tecnología y educación. Gracias. Y bueno, como bien lo saben quienes nos han acompañado en otras emisiones, pues hemos abordado diferentes temáticas que en este caso vienen también a flote en algunos puntos del programa. Vamos a estar conversando sobre temas de medios, de inteligencia artificial, algunos retos y desafíos en términos de los medios de comunicación, en particular públicos y universitarios, como es el caso de lo que también representa el trabajo y la experiencia de Bruno, que en este caso son más de 20 años, Bruno, donde has estado en temas de comunicación, en temas de medios universitarios, y en ese aspecto, pues me parece una gran oportunidad para escuchar parte de tu experiencia sobre lo que a lo largo de este tiempo te ha ayudado a comprender de mejor manera, pues el trabajo, no nada más desde los medios, sino en conjunto con las audiencias, y en ese sentido, ¿qué es lo que te ha llamado más la atención en esta trayectoria, en este tiempo que has estado trabajando tan cercano de los medios? Y por otra parte, hacia la actualidad y hacia el rumbo que llevamos, ¿qué es lo que te preocupa en ese sentido? Pues es muy interesante. Yo creo que son dos caminos que corren juntos, digamos, pero que tienen trayectorias específicas. En el caso particular de los medios públicos y universitarios, me parece que estos 20 años han sido interesantes en términos de que hemos transitado de esta radio analógica, ¿no? Una radio que la comunicación principal con las audiencias era a través de la línea telefónica, por ejemplo, o las cartas incluso, ¿no? Ya tal vez en unos primeros momentos algún correo electrónico, pero digamos, esa era como la mayor interacción con las audiencias, a este momento en el cual ya la radio no solamente está produciendo estos contenidos para antena, pero también contenidos que pueden paquetar a través de otros servicios, incluso cuestiones ya más bien de orden audiovisual. También mucho ya ver el streaming como algo cotidiano en las emisoras, creo que es algo también muy interesante. Y el hecho también de que ya las interacciones con las audiencias ya no se dan solamente a través de estos medios que teníamos, sino realmente se convierte en estas interacciones a través de redes sociales que van más allá de solamente las redes sociales, digamos, institucionales del medio, sino que también trascienden a las cuentas de las personas que ocupan el micrófono y que van constituyendo estas comunidades que, pues digamos, se van construyendo en torno a los espacios radiofónicos, en torno a las personalidades, en torno incluso a las temáticas que pueden ser de interés, ¿no? Entonces, creo que esta transición es una transición que es importante, es algo que no podemos negar y que además es algo que define de alguna manera a nuestra generación en términos de esta generación que, en el caso mío, por ejemplo, yo estudié en la Universidad Autónoma Metropolitana, y me tocó ser la última generación que estudió la producción de medios con sistemas analógicos. Ya la generación que siguió ya le tocó la edición no lineal de video, por ejemplo, ¿no? Ya directamente con Avid, ¿no? Tienen unas islas de Avid nuevas que habían instalado. A mí todavía me tocó una doble casetera, ¿no? Con un Averroll de correr de un lado al otro, etcétera. Es decir, vivir esta transición, pero además algo que para mí es importante y tal vez con esto podemos hacer el puente con el tema educativo es
una misión que yo he estado enarbolando en este tiempo. Es una misión que yo, digamos, como que llegué a ella sin haberlo tenido muy claro, pero ahora me queda clarísimo que esa ha sido mi misión en el tiempo, que es acompañar a la gente en esta transición entre lo analógico y lo digital, en cómo poder apropiarse de las herramientas digitales para hacer mejor su trabajo. Y esto lo he estado haciendo, claro, desde el lado de la educación, pero también desde el lado de acompañar a periodistas. Ahora, en próximas fechas estaremos, por ejemplo, en el Simposio de Medios de Comunicación y Salud en Guadalajara, ya invitado desde hace 10 años, ¿no? Y año con año voy con temas que tienen que ver justamente con esto, con temas que son de cómo las personas que hacen periodismo, en ese caso especializado en salud, pueden aprovechar las distintas herramientas para hacer o para potenciar sus procesos, ¿no? Entonces creo que son como esta cuestión que es interesante de haber vivido la transición, pero también acompañar a la gente en esa transición. Y eso también, desde el lado educativo, creo que es interesante porque digamos que un poco la transición hacia lo digital, el hecho de que se empezara a pensar, por ejemplo, en la educación a distancia ya con videoconferencia de sala en aquel entonces, ¿no? Que había que viajar hasta una sala para que desde esa sala nos conectáramos a otras salas vía videoconferencia a nivel nacional y bueno, y que eso permitiera que tuviéramos estas interacciones tiempo real, ¿no? Y que hoy día, bueno, después en pandemia ya eso lo pudimos vivir ya más en lógicas de escritorio, pero bueno, también el poder vivir esas transiciones entre las videoconferencias de sala, por ejemplo, y ya la videoconferencia de escritorio, un poco lo que estamos usando ahora para grabar este programa, ¿no? Me parece que también ha sido interesante. Y ahí creo que el hecho de que también en términos de la educación se haya aprovechado esta transición hacia, digamos, hacia el uso de herramientas digitales para modificar también la mirada de la educación, ¿no? Del papel del docente, del papel del estudiante, ¿no? Y cómo es que el docente se convierte en este acompañante. Creo que ha sido interesante. Ahora, hablabas un poco de qué es lo que me preocupa. Me preocupa que estamos en este tiempo y que a pesar de que llevamos más de 20 años haciendo esta transición, por ejemplo, en lo educativo, seguimos encontrando en las aulas y en los espacios virtuales reproducción de las formas tradicionales de educación que en teoría ya con todo el trabajo que hemos hecho en este momento ya no deberíamos de tener y lo seguimos viendo, ¿no? Un conductismo ultranza del cual no se mueven, ¿no? Dejan de lado cualquier opción de conectivismo, constructivismo, cualquier otra cosa, opciones que se han dado en este tiempo, ¿no? O de propuestas contemporáneas. Eso digamos que no lo vemos tan común como quisiéramos, ¿no? Y eso es algo que a mí me preocupa, el hecho de que estemos ya en 2026 y que no estemos viendo esas nuevas prácticas que además de manera generalizada aprovechen los medios que tenemos, los medios digitales. Y por el otro lado, otra cosa que me preocupa es, y esto pasa con algunos colegas que son como muy entusiastas de las tecnologías, que eventualmente abrazan el tema del uso de tecnologías, pero al mismo tiempo dejan de pensar qué pasa si un día nos quedamos sin internet o sin luz y entonces cuál es la opción que yo le doy al estudiante para que pueda avanzar en su trabajo, para que pueda desempeñar lo que estamos buscando, pero que pueda lograrlo incluso si no existiera luz, ¿no? Una cuestión que uso mucho, una frase que uso mucho en las capacitaciones de docentes en estos últimos años, es decirles que a los chicos, no nada más, y a las chicas y chicos, no nada más hay que acompañarlas en su proceso de formación para un mundo donde lo digital es la norma, sino que también tenemos que enseñarles a vivir en el fin del mundo, ¿no? Es decir, tenemos que enseñarles a vivir en un mundo en crisis, en un mundo donde de repente un día no hay luz, ¿no? Pasan 1, 2, 3 días y no hay luz. ¿Y cómo resolvemos eso? ¿Cómo la persona puede desempeñar el ejercicio de su profesión aún a pesar de que no haya luz? Por ejemplo, y ahí es donde la radio tradicional entra en juego muy interesante, ¿no? Muchas veces han querido decir, bueno, la radio ya no sirve para nada porque ya lo tienes todo en internet, pero justo cuando el día que se cae todo, se cae la telefonía celular, se cae el internet y no sé qué, ahí es donde la radio tradicional vuelve a salir porque con un pequeño aparatito de pilas tú puedes sintonizar algo que está transmitiendo, tal vez con una planta de luz, ¿no? Y que permite esta comunicación a larga distancia. Entonces creo que es muy interesante, pero sí tengo esas preocupaciones de que estemos en el tiempo que estamos y por un lado haya tanto entusiasmo como para no pensar qué pasa con lo analógico o sacar provecho de lo analógico
y la otra parte que tiene que ver con los marcos, digamos, en los cuales se establece la práctica educativa que de repente siguen pareciendo de hace 3 siglos o 2 siglos. Claro, haces que recuerde un poco esta transición, por una parte, de la comunicación con las audiencias, por ejemplo, esos momentos en los que al principio era por cartas, cuando llegaban las cartas, los mensajes escritos a través de un papel, de un documento, a los medios públicos, televisión, radio, por ejemplo. Después el correo electrónico en compañía casi inmediata de los mensajes vía telefonía celular. Hoy en día los chats de forma inmediata y los sistemas a través de redes sociales, páginas web. Lo mismo en términos de cómo se fue utilizando la tecnología, ¿no? Llegó el momento en que llegan el software para edición en lo digital y todo el mundo se volcó hacia allá, todo el mundo concentrado en ese tema, a tal grado que cuando se crean, por ejemplo, las librerías de efectos sonoros, pues escuchabas el mismo efecto por todos lados, ¿no? Se llegaba a ese abuso, a esa dependencia de materiales en donde, como tú bien lo acabas de describir, dejábamos de aprender cómo elaborar esos productos de manera original sin depender de materiales ya previamente sintetizados o trabajados desde la parte inorgánica de la tecnología. Ahora, creo que por allá va el tema de lo que hemos visto en los últimos años a través de la inteligencia artificial. Eres defensor de las audiencias de Uniradio en este caso, pero también especialista en inteligencia artificial aplicada en el entorno mediático. Y desde este contexto me gustaría platicar contigo, que nos cuentes, basado en tu experiencia, desde ese rol en particular, ¿qué representan en este caso estas herramientas para la actividad de la Defensoría de las Audiencias? Porque lo hemos platicado en entornos de la producción radiofónica, de la producción de medios periodísticos y demás, y por supuesto en el aspecto creativo y educativo, que es otra de las aristas que me gustaría abordar. Pero primero, desde el sector de las audiencias y la Defensoría, esta figura que sabemos que los medios públicos y universitarios pues tienen esta referencia muy transparente, muy marcada. ¿Qué es lo que representa desde tu punto de vista? Es muy interesante porque, digamos, la inteligencia artificial generativa particularmente ha venido a entrar en dos partes, me parece, principales. Una tiene que ver con la forma en la que se está consumiendo la información dentro de las emisoras, dentro de las redacciones, digamos, ¿no? La otra es también, bueno, el otro flujo que tiene que ver con la producción, de cómo se está usando para producir. Además de eso, tenemos en otro ámbito todo el tema de la desinformación. Entonces, si quieres, empezamos primero con la parte que tiene que ver con el consumo y con la producción. Una primera preocupación tiene que ver justamente con el cuidado que tienen que tener hoy día las redacciones para el ingreso de información a la mesa de trabajo, digamos, ¿no? Es decir, si bien siempre la verificación de datos y la verificación de hechos ha sido un paso ineludible, digamos, ¿no? En el caso del periodismo, del ejercicio del periodismo, hoy día tiene que ser mucho más fuerte, porque no basta que la persona que está haciendo la investigación periodística haga como algunas consultas y encuentre como resultados, digamos, a partir de resúmenes hechos con IA, ¿no? Y que no vaya y que no revise más a fondo si el dato que está presentando este resumen hecho con IA tiene, digamos, algún punto de contacto con la realidad. Y esto creo que es importante porque el contacto que siguen teniendo y que están teniendo ahorita la mayoría de la gente que trabaja en medios públicos es un primer contacto con estas inteligencias artificiales generativas. Es decir, no es como este contacto como mucho más profundo o ya de un nivel, digamos, que permita un mejor control de la herramienta, sino que sigue siendo en muchos casos, y bueno, esto es porque hay que ir trabajando poco a poco en la capacitación del personal, pero sigue siendo un poco de primer contacto. Entonces, hay dos cosas, por ejemplo, que no siempre se tienen claras. Una tiene que ver con las alucinaciones y la otra tiene que ver con los sesgos, ¿no? Que son dos características propias que siguen manteniendo ahorita estos sistemas, que mientras que estén en este proceso de ir como avanzando en términos de su desarrollo tecnológico, pues bueno, son dos cosas que hay que tener cuidado
dentro de las redacciones y es algo que no siempre se tiene ese cuidado, ¿no? Entonces creo que en un primer momento ese sería un tema. El otro tiene que ver con el uso ya de la inteligencia artificial generativa para la producción de recursos y yo creo que ahí una cuestión que nos está quedando la deuda tiene que ver con la transparencia en el uso de la inteligencia artificial generativa, es decir, para mí creo que sigue siendo importante que haya una declaración, ya sea del medio o ya sea, en su caso, en la pieza específica, debe de haber una declaración pública de que esa pieza fue realizada en parte o se apoyó en ciertos procesos con inteligencia artificial generativa. Y esto simplemente es un tema de transparencia, es el hecho de que la gente sepa que se usó esa inteligencia artificial para ese proceso y que eso es lo que estamos viendo. Hay varios productos, por ahí vi un producto de la televisión de la Universidad de Zacatecas que se hizo completamente, digamos, todas las animaciones y tal se hicieron con inteligencia artificial generativa y en los créditos del programa acertaron en ponerlo, ¿no? Pero te metes a muchas de las páginas de radios universitarias o de radios públicas y no ves ninguna declaración general de que se está usando o de que se puede usar inteligencia artificial generativa en ciertos procesos, sobre todo de lo que tiene que ver con manejo de información, ¿sale? O sea, creo que puede, o sea, en otros casos donde hablamos, por ejemplo, de ficciones, por ejemplo, pues bueno, probablemente ahí se desdibuja un poco más, pero sí, cuando estamos hablando de información, creo que es algo importante, porque al final puede ser más delicado, ¿no? De hecho. Claro, la gente tiene pues este derecho a la información y como parte del derecho es saber de manera transparente cómo es que esa información llega a ellos. Entonces yo creo que esas son como esas preocupaciones del lado de los medios públicos y del lado hay una tarea que para nosotros es muy importante dentro de las defensorías, que es el alfabetismo mediático e informacional. Hay algunos que tienen, digamos, variaciones con respecto a esto, pero bueno, básicamente para quien no lo conoce tiene que ver con que la gente aprenda a leer los medios, ¿no? O sea, a nosotros nos enseñan a leer de chiquitos, pero luego nos ponen frente a un video y asumen que ya sabemos ver el video porque es muy parecido a la vida cotidiana. Sin embargo, se requieren conocer los códigos, las formas, ¿no? La forma en la que se construye el mensaje para poder saber también cuando alguien me está tratando de mentir o me está tratando de generar como cierta manipulación o atender, por ejemplo, a mis emociones, ¿no? Para que yo reaccione de cierta manera. Entonces, desde ese lado, tenemos todo el problema de la desinformación que se está viendo potenciada por la inteligencia artificial generativa, mucho material informativo generado con este tipo de herramientas que están haciendo que la gente crea que pasan cosas que en realidad no pasan, ¿no? Y apelando a sus emociones y apelando a esto. Entonces, desde ese otro lado, también la Defensoría ha tenido que estar trabajando de manera importante en incorporar también pues estas explicaciones al trabajo de alfabetismo mediático informacional. Entonces yo creo que vamos por lo pronto en esos dos caminos, o sea, sobre todo mucho del trabajo de la Defensoría, si bien también aplica, te digo, a los espacios de ficción y a espacios que tienen que ver con lo musical, etcétera, se concentra también mucho en lo que son los espacios informativos. Y acabas de mencionar algo fundamental, me parece, y lo que me ayuda a anclar hacia donde vamos con el siguiente punto, con el siguiente tema que me gustaría tratar contigo. Mencionas precisamente esta importancia de la transparencia sobre el manejo de herramientas, sobre todo en ciertos aspectos, ¿no? No se diga en el aspecto de la interacción con las audiencias, en donde, bueno, las personas nosotros al momento de poder o de buscar interactuar con el medio, requerimos y siempre va a ser esa carencia de esos elementos, sobre todo ya más sensibles, cualitativos en la interacción con la tecnología. Requerimos precisamente de esa cercanía, ¿no? De esa cercanía que no va a estar ahí siempre que esté mediatizada a través de algún software, a través de alguna aplicación. Y sobre todo en calidad de las respuestas, de la información que se otorga y las características muy puntuales del manejo y la privacidad de datos también. Eso por una parte. Pero por otra, también está el uso de la inteligencia artificial en contextos periodísticos, ¿no? Que tanto para el tema de las defensorías de las audiencias, como en este caso también del aspecto periodístico y mediático, pues también hablamos de una necesidad, me parece, muy relevante de establecer
al menos guías que te permitan eficientar su uso, transparentar su uso y sobre todo un manejo responsable del mismo. Que haciendo una revisión hace algunas semanas al respecto, pues prácticamente en México son contados los casos en los que se han generado algunas guías con respecto, primero a nivel educación, docente e investigación, pero prácticamente es nulo el trabajo a nivel de documentos regulatorios o de guías que permitan establecer estas características o directrices para medios públicos y universitarios en este caso. Entonces creo que ahí hay un panorama, una oportunidad, una necesidad principalmente de incluir este tipo de elementos. Pero por otra parte, y hacia donde voy en este momento, tenemos este panorama amplio de herramientas digitales en muchos contextos creativos, docentes de investigación, mediáticos. ¿Cuál debe de ser desde tu punto de vista, desde tu experiencia, la postura de los medios universitarios en el diseño precisamente de contenidos frente pues a todo este nuevo consumo mediático, ¿no? En el sentido de las diferentes plataformas, de los diferentes tipos de herramientas generativas sobre todo, contra pues los esquemas tradicionales también que tenemos todavía vigentes en muchos medios a nivel nacional, en términos de la operación, del diseño, implementación de contenidos. Pienso, sobre todo en las universitarias, pienso que tienen esta doble lógica, bueno, sobre todo aquellas que son públicas y universitarias, ¿no? Que son particulares, porque dentro de las universitarias pues tenemos las otras, las que son de orden social, las que son incluso solo en Internet, por ejemplo. Pero bueno, las que son públicas y universitarias tienen un doble desafío. Tienen el desafío de hacer un contenido que cumpla con los fines públicos, digamos, de la concesión, y en ese sentido es un contenido que tiene que apelar, digamos, como a dotar de elementos para mejorar las condiciones de vida de las personas que lo escuchan. Y por el otro lado tiene esta visión universitaria que va desde el lado de colocarse como esta ventana de la universidad hacia afuera, como este espacio donde podemos dar explicaciones sobre cosas que están pasando en la vida cotidiana desde la universidad, ¿no? A través de los expertos que tenemos en las universidades. Entonces creo que eso es como esta doble vía, ¿no? O sea, de repente en algunas universitarias se les olvida que son públicas, ¿no? Y entonces de repente, por ejemplo, en el caso informativo tienen este problema con el equilibrio entre la agenda universitaria y la agenda pública, entre otras cosas. Pero bueno, digamos que está este tema. Ahora, ¿qué pasa con respecto a cómo concebir la producción? Las universitarias tienen una característica interesante, que es que construyen en torno a sí comunidades de escucha muy particulares. Son comunidades de escucha que normalmente son de gente muy variada, que va desde personas que, digamos, no están ni siquiera cerca de la universidad, pero que se interesan por ciertos temas un poco más a profundidad, una variedad de música que no escuchan en otros espacios radiofónicos. O sea, tienen como estas características que los hacen muy particulares. También es cierto que hay muchas personas de la tercera edad, por ejemplo, que son los que escuchan mucho radio universitaria, mucha gente también que pues ya vive en un tiempo de jubilación o después de un tiempo de vida y pues bueno, también forman parte de estas audiencias. Pero entonces tiene estas comunidades que van desde jóvenes que están estudiando, ¿no? Hasta esa gente adulta mayor. Entonces tenemos estas comunidades diversas. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto? Tiene varias implicaciones. Entre otras, tenemos que pensar en producciones que puedan promover el diálogo intergeneracional, que justamente permitan que no nada más así de que dice, es que es el programa para viejitos. No, o sea, este programa lo pueden escuchar gente adulta mayor y puede ser que sea de su preferencia, pero deberíamos de encontrar la manera en la que podamos hacer que ese sea el programa donde se puede sentar una persona adulta mayor y un joven al mismo tiempo y los dos pueden disfrutar ese espacio y pueden incluso tener estas conversaciones, promover estas conversaciones. ¿Qué implicaciones tiene? Pues tiene la implicación primero de conocer a las comunidades, que eso es algo que no siempre queda claro a nivel directivo. Es decir, creo que entre los espacios, o sea, quien tiene su espacio más o menos identifica a la comunidad que lo escucha, pero cuando tú lo ves a nivel directivo no siempre es tan claro ese aspecto. Y eso nos lleva justamente a pensar que la radio en vivo, por ejemplo, es una de las cuestiones que tenemos que seguir manteniendo en estos espacios universitarios porque son justamente
estos momentos en los que podemos sacar provecho de la humanidad, de este feeling no técnico, no robótico, ¿no? Y Claro. es algo que realmente permite, pues, este diálogo con las audiencias, un diálogo como mucho más fluido, que atiende a esta sensibilidad de qué es lo que te está comentando la persona y qué es lo que tú le vas a decir al aire a partir del comentario que estás recibiendo, etcétera. Todo esto mucho con la radio en vivo. Ahora, ¿dónde sí podemos sacar provecho de la inteligencia artificial generativa? Yo creo que puede ser, pues, en el caso de muchas radios universitarias, es una realidad que el staff es reducido, ¿no? La cantidad de personas que tenemos para trabajar es reducida. En algunas son equipos de 16, pero en otras son equipos de 4 o 5, ¿no? Casi tienes a tus operadores y a un productor, y todo lo demás es gente que traes de fuera como para trabajar en eso. Entonces, bueno, en esos espacios donde tienes pocas manos para trabajar, pues puedes perfeccionar las técnicas en términos de que puedas, por ejemplo, grabar en espacios no adecuados, o sea, es decir, tal vez fuera de las cabinas, y puedes tener mejor tratamiento del sonido para que se escuche de mejor manera al aire, ¿no? Todo este tipo de cosas creo que puede funcionar bastante bien y puede además acelerar ciertos procesos, ¿no? Entonces, ahí es donde yo vería que la inteligencia artificial generativa estaría bien aplicada. También es posible que nos pueda ayudar como a identificar qué es lo que estamos cubriendo con la programación y qué es lo que nos está haciendo falta. De repente vemos que hay programaciones que se vuelcan mucho a cierto tipo de temas y de repente dejan de lado cuestiones de género, cuestiones de, qué sé yo, de justamente esto que tiene que ver con distintos grupos, de los grupos indígenas, por ejemplo. Siempre los grupos originarios en México normalmente quedan muy fuera de los contenidos que tenemos en los distintos espacios. Es raro encontrar espacios radiofónicos en radio pública que estén, por ejemplo, en náhuatl o en alguna otra lengua indígena, ¿no? Por ejemplo, o que sean a partir de ellos. Por eso es que ahora, bueno, ha habido todo este énfasis en crear estos espacios radiofónicos, estas emisoras para grupos indígenas, afrodescendientes y demás. Entonces, yo creo que mucho tiene que ver por ahí. Es decir, primero, tener claro acerca de que la radio universitaria tiene un papel importante creando comunidades muy peculiares en torno a sí, que sus fines, en tanto no son fines comerciales, tienen que ver más con dotar de contenidos que les sirvan a las personas para tener una mejor comprensión del mundo e incluso para poder tomar decisiones acerca de la vida cotidiana, ¿no? De dónde meto mi dinero, sobre cómo puedo hacer una comida más saludable y además más sabrosa y que además tenga que ver con la tradición de mi región. En fin, ¿no? O sea, como una serie de temas que son tan diversos, pero que los voy a encontrar solo ahí y que es difícil que los encuentre en la oferta, en la oferta comercial. Y pues básicamente yo me iría por ahí. En términos, te digo, de inteligencia artificial generativa, yo diría que tendría que ser más para potenciar nuestros procesos y solamente eso. O sea, es decir, no dejar de lado toda la parte humana y seguir trabajando mucho la radio en vivo. Creo que es algo que sigue siendo importante. Claro, has abordado pues muchos elementos fundamentales en términos de cómo podemos aprovechar precisamente estas herramientas a favor y que no se vuelvan precisamente en algo ya automatizado que supla a quienes estamos detrás de la creación de contenidos en conjunto con nuestras audiencias, radioescuchas, televidentes o dependiendo del medio en el que se encuentre cada quien, ¿no? Y en ese contexto, bueno, para quienes nos están escuchando a través de Universo 94.9, la frecuencia modulada, la radio de la Universidad de Colima, estamos platicando con Bruno Hernández Levy, jefe del Departamento de Comunicación del Conocimiento en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y Bruno, a nivel más amplio, has trabajado mucho en el diseño curricular, en el diseño de varios cursos también de periodismo digital, entre otros aspectos que muy al inicio de este espacio, de esta edición de Interfaz nos compartías. ¿Cómo debe de ser la formación hoy desde las instituciones de educación superior, que si bien son elementos que se van abordando generalmente como aspecto de educación continua, me parece que es un elemento que se debe de incluir dentro de la currícula de una forma mucho más sólida? Pero desde tu punto de vista, ¿cómo debe de ser este trabajo desde las universidades? Porque también tenemos este aspecto de los cuadros que vienen a incluirse en los medios, ¿no? En los medios públicos, universitarios y por supuesto comerciales, pero que a final de cuentas traen un respaldo bien o mal, carente o fortalecido en temas tecnológicos.
Es interesante, te lo voy a decir mucho desde el lado de la educación pública, de las universidades públicas. Digo, en la privada también aplica, pero te lo voy a platicar mucho desde la experiencia de lo público. Una característica que ha tenido la universidad pública históricamente es que no tiene, o sea, tiene carencias, ¿no? Normalmente económicas, que se ven reflejadas en que no haya papel en los baños y que no haya jabón y que no haya una serie de cosas, y que puede ser que tengas laboratorios que no estén completos, ¿no? Que no tengan todas las herramientas que necesitas. Pero eso lleva a que la gran mayoría de egresados de las universidades públicas sean capaces de adaptarse a contextos adversos. Y creo que eso es algo que es muy importante, es decir, más allá de que tú garantices que ellos tengan acceso a la tecnología de punta, que podría ser un interés un poco, me recuerda un poco a esta película de Rocky, ¿no? De cómo Rocky hacía su entrenamiento de manera como muy sencilla y cómo el ruso, que era el oponente, lo hacía todo como muy tecnificado y muy complejo. Pasa un poco el mismo tema acá. Si bien creo que es muy importante dar las bases a los estudiantes de poder entender las tecnologías emergentes. Hoy estamos hablando de inteligencia artificial generativa, pero antes habíamos estado hablando de la web 2.0 y antes habíamos estado hablando del Internet como tal, ¿no? Es decir, siempre van a venir en cada momento de la historia en el que estemos desarrollando las competencias de nuestros estudiantes, vamos a encontrar distintas tecnologías que son emergentes y que son disruptivas de alguna manera, ¿no? Entonces, ellos lo que tienen que tener la capacidad, si hoy día es inteligencia artificial, está bien, pero también ellos tienen que tener la capacidad de adaptarse a cualquier otra tecnología emergente que pueda salir y que pueda, sobre todo, servirles para potenciar sus capacidades. Es decir, una cuestión que ellos tienen que ver es que la tecnología no tendría por qué suplir capacidades que ellos tengan, sino que más bien tienen que potenciar las capacidades que ellos tienen. Entonces, de manera básica, tenemos que trabajar, por ejemplo, hoy por hoy es muy importante que sigamos trabajando en la construcción del pensamiento crítico. Pensamiento crítico es algo que tiene que estar ahí en la formación de todos los profesionales a nivel universitario, particularmente aquellos que van a trabajar con la comunicación. También, además de este pensamiento crítico, pues necesitamos justamente que entiendan cómo funciona, en este caso, la inteligencia artificial, para que no sea esa caja negra a la que yo le meto una información y mágicamente me da un resultado, sino que puedan entender bien qué es lo que hace con esa información, hacia dónde la lleva, dónde se almacena, incluso lo que decías tú muy bien, todo el tema de la privacidad de datos, ¿no? ¿Dónde se van esos datos? ¿De quién son esos datos? ¿Cómo regresan a mí? ¿No? O sea, que el que tenga la comprensión de ese funcionamiento permite que lo ocupe de manera mucho más consciente en caso de que lo tenga que ocupar. Pero sí creo que el gran problema que tenemos con las universidades ahí sí en general es que la universidad siempre va a llegar tarde a la realidad. Es decir, la realidad va a aparecer, algo en la realidad, y la universidad va a tardar 3 años, 2 años en ofrecerte una solución institucional a eso que acaba de salir, ¿no? Entonces siempre va a llegar tarde. Por eso es importante que dotemos tanto a docentes como a estudiantes de herramientas que les permitan, primero, valorar el objeto, porque mucho también de lo que pasó con la inteligencia artificial generativa y lo que está pasando es que también hay todo un tema económico detrás de él, es decir, hay todo un tema de propaganda, digamos, como de publicidad para que tú lo consumas, ¿no? Como un producto de consumo y entonces, bueno, se genera ahí una economía a partir de eso, ¿no? Pero no necesariamente es que tú le encuentres realmente la utilidad, sino que a veces es el uso porque está de moda, ¿no? Entonces ahí una de las cuestiones que tenemos que trabajar tanto con docentes como estudiantes es, debemos de poder tomar una tecnología, la que sea, y poder valorarla, evaluar esa tecnología a la luz de lo que yo hago y de lo que puedo hacer con ella, y a partir de ahí determinar el valor que puede tener esta tecnología. Es decir, no adoptar la tecnología porque sí, porque está de moda, porque pues ni modo, ahora es que si no la adopto me van a decir que ya estoy anticuado porque no la uso. Yo incluso le he dicho a muchos profesores, yo sé que muchos de ellos tienen una postura epistemológica, ¿no? De decir, yo no la quiero adoptar porque tengo mi propia postura teórica en torno a por qué no la adopto. Y yo digo, está muy bien, pero es importante que usted la conozca, porque si no la conoce, si dice nada más no la adopto porque no me parece, bueno, no le parece por qué. Ya la probó, ya vio cómo funciona, ¿no?
Entonces, creo que eso es algo que tenemos que trabajar ahora. La universidad tiene que trabajar en distintos niveles. Si bien tiene que seguir trabajando en que sus planes de estudio estén diseñados de tal manera que no sean camisas de fuerza, es decir, que no pongas, por ejemplo, en un programa tal cual, en este programa vamos a ver ChatGPT, porque el día de mañana puede ser que ChatGPT ya no existe, se lo comió Apple o Google o qué sé yo, ¿no? Y entonces ya es de otro, es como Manus AI, que Manus AI empezó siendo independiente y ahorita ya Meta ya lo compró, y entonces se convierte en una herramienta de Meta, ¿no? Entonces, no anclarnos en las herramientas, sino entender más bien los procesos, cómo funcionan, entender las tecnologías en lo general, y de hecho eso nos va a ayudar también a que no importa qué tecnología venga, podemos comprenderla de mejor manera porque hemos ido entendiendo el concepto general de la tecnología y no necesariamente anclándonos a una marca o a un servicio en particular que les digo, hoy funciona de cierta manera, pero mañana nos ponen una barrera de cobro, nos ponen algo que nos hace que no podamos acceder a ella, ¿no? Entonces creo que hay que trabajar por ahí. Y la otra parte que creo que ha sido valiosa y que estuvo muy de moda hace 20 años, que eran los cursos masivos abiertos en línea, o sea, tuvieron como su boom. Creo que siguen siendo importantes, creo que son espacios que deberíamos de seguir apostando a generar ese tipo de oferta. Hoy por hoy, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tiene una oferta bastante variada en la plataforma de cursos Aprende MX, que es la plataforma de cursos masivos del gobierno federal. Tiene ahí un conjunto de cursos masivos. Tenemos ahí, por ejemplo, uno que tiene que ver justamente con alfabetismo mediático informacional, que ese es con UNESCO. Tenemos uno que se llama Los exploradores de la posverdad contra noticias falsas, que ese a mí me gusta mucho porque está hecho basado en el cómic, por ejemplo. Y a través de este tipo de cursos nos hemos dado cuenta que la gente puede aprender, digamos, una serie o puede desarrollar ciertas capacidades con este tipo de materiales que van justamente corriendo a lo largo digamos, a lo largo de la vida, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, en el caso, por ejemplo, de periodistas y demás, que son gente ya en activo, que bueno, pues sí bien pueden tomar cursos y tal, pero también pueden tener estos materiales para seguir su desarrollo profesional y también entender que el desarrollo profesional tiene que ser a lo largo de toda la vida. Es decir, no es algo que tenga que ser 4 años en mi vida o 6 u 8 años, sino que tiene que ser a lo largo de toda la vida. Pues me quedo con esta parte que bien mencionas. Las universidades, las instituciones de educación media y superior, en este caso, necesitan pues lograr ganar precisamente hacia allá, ¿no? Es decir, la inmediatez está todo el tiempo presente en todos los contextos, en este caso tecnológicos sobre todo, pues implican muchos esfuerzos, muchos retos por estar a la par de este contexto, y en ese sentido es en lo que va también hacia los medios públicos y universitarios. Siempre las competencias digitales, la capacitación constante, la educación continua va a ser necesaria en todo momento, y es mucho de la lección que nos está poniendo como evidencia también los cambios constantes que tenemos hoy en día en todos estos sectores. Entonces, si se tiene este amortiguamiento, si se tiene este abrazo desde las universidades hacia la formación constante, hacia la educación continua y sobre todo hacia la capacitación en términos de responsabilidad, de ética y todos los factores que hemos estado abordando aquí a través de tu experiencia, pues qué mejor con rumbo a la creación de mejores contenidos, de mejores productos, de mejores medios, de un mejor contexto con mayor responsabilidad en todo lo que se dialoga, se comparte y se comunica. Gracias, Bruno. Al contrario, muchísimas gracias, Alejandro. Ha sido un gusto estar aquí contigo y con las audiencias. Gracias por tu compañía. Estuvimos platicando con Bruno Hernández Levy, quien es jefe del Departamento de Comunicación del Conocimiento en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde anteriormente también se desempeñó como coordinador de la emisora de radio universitaria, también defensor actualmente de las audiencias de Uniradio 99.7, emisora de la Autónoma del Estado de México. Gracias, Bruno. Excelente día. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, nos despedimos nosotros de esta emisión de Interfaz 3.0. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Gracias por tu compañía. Interfaz 3.0. Interfaz 3.0. Medios, tecnología y educación.